En esta oportunidad vamos a ver las teorías de rotura a que hacen referencia el problema 5 del trabajo práctico número 2. Recordemos el estado lineal de tensiones, donde teníamos una barra cuya dimensión longitudinal era muy superior a las dimensiones transversales de la misma, que está sometida a la acción de una fuerza F en el sentido de su eje. Esa fuerza, al actuar, genera tensiones normales en el mismo sentido, que las denominamos tensión tipo sigma, en el sentido del eje, y esas tensiones generan obviamente deformaciones. Si graficamos el efecto de ese esfuerzo en un ensayo de tracción, vemos que hay una parte que a medida que aumenta la carga, si aumenta la carga, aumenta obviamente la deformación. Y si llegamos hasta el límite de lo que denominamos tensión de fluencia, vemos que esa linealidad que teníamos ahí se pierde en la zona del escalón de fluencia. Y luego, si sigue aumentando la carga, llegamos a la rotura del elemento. Cuando queremos diseñar o dimensionar una barra a un determinado estado, como en este caso de la fuerza F, no queremos llegar a la situación límite de tener el estado de fluencia de la misma. Por lo tanto, ¿qué hacemos? La disminuimos y mediante un coeficiente de seguridad que es mayor que 1, dividimos esa tensión de fluencia y llegamos a lo que denominamos la tensión admisible, que va a ser nuestro límite hasta el cual vamos a tratar de llegar nosotros o no sobrepasarlo para que tengamos una cierta seguridad dentro de la estructura que estamos diseñando. Pero ¿qué pasa en los elementos que son, por ejemplo, elementos de tipo plano, en donde el estado de carga someta a esos elementos a un estado más complejo de tensiones, donde aparecen tensiones en el sentido X, tensiones en el sentido Y y también tensiones de tipo tangencial? Entonces, un elemento que está sometido a ese estado de tensiones sería difícil de comparar con el ensayo que habíamos visto anteriormente, en donde teníamos solamente la acción de una carga y unas tensiones en un solo eje. Entonces, a raíz de eso surgen las denominadas teorías de rotura, donde cada autor hace referencia a una determinada condición del estado de carga o del estado de tensiones del elemento ese y luego sí lo compara con los resultados del ensayo de tracción simple. Veamos ahora la hipótesis de Guest, que es una de las que solicitamos ahí en el problema. La hipótesis de Guest dice que la rotura elástica de un elemento sometido a esfuerzos combinados se alcanza cuando la máxima tensión de corte se hace igual a la máxima tensión de corte en el ensayo de tracción simple. Fíjense que acá lo que compara son la máxima tensión de corte que se produce en el elemento que estamos analizando y la compara con la máxima tensión de corte en el ensayo de tracción. Es decir que primero analizamos cuál es la situación en el estado de nuestro elemento y luego la comparamos con la situación del ensayo de tracción. Acá vemos que en el gráfico se ve la representación del círculo de Moore para una barra sometida a un esfuerzo axial. Vemos que la tensión sigma 1, la tensión máxima, en este punto, si nosotros llegamos al límite y la hacemos coincidir con la tensión de fluencia, esa será la máxima tensión que podría tomar la barra hasta llegar al escalón ese de fluencia. Y fíjense que la tensión máxima que se produce es igual a la mitad de ese valor de sigma 1. Entonces, el valor que nosotros tenemos que utilizar como para comparar es este T máximo, es decir, que la tensión máxima es igual a la tensión de fluencia sobre 2, en el caso de que estemos comparando las tensiones de fluencia. Si queremos comparar tensiones admisibles, este parámetro sería sigma admisible en lugar de sigma de fluencia. Entonces, para un estado sometido a un estado combinado de tensiones, para un elemento sometido a un estado combinado de tensiones, lo que tenemos que comparar es la tensión máxima, que sería sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, con la tensión de fluencia dividido en 2.
si estamos en el espacio, serán 3 las combinaciones, o sea, 3 las tensiones que habría que verificar. Y bueno, para el estado plano, la tensión sigma 3 sería igual a 0, por lo tanto, fíjense que en este caso, las verificaciones que tendríamos que hacer serían que el tau máximo sea más o menos sigma fluencia sobre 2 igual a sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Y en el caso de esta otra, como este es 0, se anula, se quedaría sigma 1 sobre sigma 2. Y la otra situación nos quedaría sigma 2 sobre 2. Perdón, sigma 1 sobre 2, dije acá, ¿no? Cuando verificamos el tau 2. Bueno, como habrán visto en la teoría, esto está representando unas rectas que, si las graficamos, tendríamos dos rectas verticales que pasan por más 1 y menos 1. Luego dos rectas horizontales que pasarían por más i menos i. Y por último, dos rectas inclinadas que generan un área, como la que está ahí, un área encerrada, dentro de la cual cualquier punto dentro de esta gráfica estaría cumpliendo con las condiciones que propone Guest en su hipótesis. Bueno, en las expresiones anteriores hacíamos referencia a la tensión principal, sigma 1, sigma 2, y si queremos reducir o traducir las condiciones a cumplir, pero en función de la tensión sigma x, sigma y del tau xy, tendríamos estas tres condiciones a hacer cumplir. Pero sería lo mismo que analizar con las tensiones principales. Veamos ahora qué es lo que propone la hipótesis de Huber-Mises. La rotura de un elemento sometido a esfuerzos combinados se alcanza cuando el trabajo interno específico de distorsión del elemento es igual al trabajo interno específico de distorsión para la rotura elástica en el ensayo de tracción o compresión simple. Vemos también que aquí hace referencia al ensayo de tracción simple, analizando, por un lado, para el elemento que estamos analizando, ¿no es cierto?, el estado de trabajo interno específico de distorsión y lo compara con lo mismo, pero referido al ensayo de tracción simple. Bueno, ustedes en la teoría habrán visto todo el desarrollo y luego llegamos a una expresión final como esta que tenemos acá, que sería la condición que habría que hacer cumplir. Entonces, si a esta condición la llevamos para el espacio, la tensión sigma 3, perdón, para el plano, la tensión sigma 3 es nula, por lo tanto, esto nos queda de la siguiente forma. La tensión de fluencia al cuadrado es igual a la tensión sigma 1 al cuadrado más la tensión sigma 2 al cuadrado más el producto, menos el producto de sigma 1 por sigma 2. Entonces, de la misma forma que hicimos el gráfico hace rato, reducimos esto y los gráficos que nos dan, ¿no es cierto?, serían correspondientes a una elipse. Ahí tenemos los puntos de paso de esa elipse y este sería el gráfico que envuelve a la zona que cumple con las condiciones dadas por, en este caso, la hipótesis de Huber-Mises-Henke. En este caso tenemos que hacer cumplir una sola condición. Aquí arriba tenemos la expresión que corresponde a la referencia con las tensiones principales sigma 1 y sigma 2, y aquí abajo tenemos las condiciones también referidas, en este caso a sigma x, sigma y el tau xy. Entonces, para un elemento que está sometido a un estado de tensiones combinados, como por ejemplo, supongamos este elemento que sería un caño, que tiene un espesor de pared delgada, que está sometido a una presión interna y además tiene un efecto de momentos torsores, lo cual genera dentro de la cáscara que lo compone, o sea, se aísla un elemento que está sobre su superficie, genera tensiones tanto sigma y, sigma x, tau xy, etcétera, que generan o producen un elemento que está sometido a un estado combinado complejo. Entonces, las distintas hipótesis, según la que hemos visto ya, ustedes la tienen en la teoría, nos dan las gráficas que acá están superpuestas. En el caso de la verde, que es la que corresponde a Guest, es la primera que vimos en la clase de ahora,
y la azul es la que está representando a la hipótesis de Huber-Mises-Henke. Como ustedes ven, cualquier punto, por ejemplo este o este otro punto, cualquiera que esté dentro de la zona esta que está enmarcada acá, cumplirá en este caso con todas las condiciones. Pero puede darse el caso de que nuestro punto dé acá. En ese caso, si el punto está en esa situación, vemos que cumpliría con la hipótesis de Huber-Mises-Henke, pero no cumpliría con la de Rankine, perdón, con la de Guest, bueno, Rankine tampoco, porque estaría fuera de la recta verde que representa eso. Quiere decir que cumple bajo una condición, pero no cumple bajo la otra. Estaría ya en el criterio del proyectista o el que está haciendo el análisis de ese elemento, si es que lo considera como admisible o no.